53. En Roma, el emperador romano Nerón se casa con Claudia Octavia. 68. Nerón es forzado al suicidio, con ayuda de su secretario Epafrodito, que lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. 193. Septimio Severo entra con sus tropas en Roma tras haber sido proclamado emperador. 411 AC, en Atenas, antigua Grecia, durante la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta un golpe de estado depone el gobierno democrático ateniense. Sube al poder la oligarquía de los 400, que será reemplazada unos meses después. 721, en la actual Francia, el ejército franco de Odón el Grande derrota al ejército musulmán del califato omeya en la batalla de Toulouse. 1310, en la catedral de Siena, Italia, se instala el altar maesta. 1354, en Burgos, península ibérica, el rey Alfonso XI de Castilla instaura el regimiento con el nombramiento directo de 16 caballeros villanos que asumen las funciones del concejo. El concejo. 1508, en España, el rey Fernando el Católico otorga a Diego de Nicuesa los derechos descubridores sobre Veragua, desde el Golfo de Urabá hasta las costas de Panamá, así como el cargo de gobernador. 1534, en la actual Canadá, el francés Jacques Cartier es el primer europeo que arriba al río San Lorenzo. 1667, la flota neerlandesa comienza el ataque de Medway. Sería la decisiva victoria de los neerlandeses sobre los británicos en la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa. 1772, en las costas de Rhode Island, Estados Unidos, es quemado el barco británico Gaspee. 1815, en Austria se termina el Congreso de Viena y se instaura la nueva situación política de Europa. 1817, en Chile se acuña la primera moneda nacional. 1829, en Madrid se crea el Banco Español de San Fernando, precursor del actual Banco de España. 1847, en Portugal entra la expedición militar española al mando del general Concha para sofocar la rebelión de Oporto contra el gobierno portugués. 1856, en los Estados Unidos, 500 mormones dejan Iowa y se van a Salt Lake City. 1863, en Virginia en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos se libra la batalla de Brandy Station. 1900, en la cárcel británica de Ranchi, ciudad del este de la India, muere Birsa Munda, 25, una importante figura en el movimiento de independencia indio bajo misteriosas circunstancias. 1905, a la salida de la Ópera de París, sucede un atentado frustrado contra el rey Alfonso XIII de España. 1923, en Bulgaria se perpetra un golpe de Estado que derroca a Alejandro Stamboliski, hombre fuerte, del país. 1928, Charles Kingsford Smith completa el primer vuelo transpacífico con un monoplano Fokker Trimate, el Southern Cross. 1930, en la estación central de Illinois, los hermanos Leo Vincent asesinan a Jake Lingall, reportero del periódico Chicago Tribune. Alegarán que le debía $100,000, por deudas de juego, al mafioso Al Capone. 1934, en Estados Unidos se estrena la primera película de Donald Duck, Pato Donald. 1935, la República de China bajo la administración de Kuomintang reconoce las ocupaciones japonesas en el noreste de China. 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invade Karelia del Este ocupada por las fuerzas finlandesas desde 1941. 1946, en Tailandia, Bhumibol Adulyadej asume el trono, sustituyendo a su hermano Ananda Maidol, muerto en extrañas circunstancias. 1954, en los Estados Unidos asediada por el macartismo anticomunista el senador Joseph M. C. Carty interroga a Joseph Welch, alto rango del ejército. 1956, en el basural de la ciudad de José León Suárez, Gran Buenos Aires, policías con armas cortas bajo órdenes del dictador Pedro Eugenio Aramburu fusilan a civiles y militares peronistas que se levantaron contra la dictadura, fusilamientos de José León Suárez. 14 años después, el 1 de junio de 1970, el grupo peronista Montoneros ejecutará a Aramburu para vengar estos asesinatos. 1957, en la frontera entre China y Pakistán se realiza la primera ascensión a la montaña Broad Peak, la 12ª más alta del mundo, antes llamada K3. 1958, en Portugal, el almirante Américo Tomás es electo presidente de Portugal. 1959, en Estados Unidos se inaugura el submarino militar George Washington, el primero en portar misiles balísticos. 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel captura los altos del Golán a Siria. 1968, en Yugoslavia, el presidente Josip Broz Tito aprueba varias reformas políticas y sociales tras una semana de disturbios. 1973, en España, el almirante Luis Carrero Blanco jura su cargo como presidente del gobierno. 1974, se establecen las relaciones diplomáticas entre Portugal y la Unión Soviética. 1976, en España, se aprueba la ley que autoriza la existencia de partidos políticos. 1977,
En España dimite Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino. 1979, se constituye el Consejo General Vasco y es elegido presidente Carlos Garaycoechea. 1982, en España se aprueba el Estatuto de Autonomía de La Rioja y de la Región de Murcia. 1985, en Líbano, terroristas de la Organización del Yihad Islámico secuestran a un catedrático anglo-estadounidense, Thomas Sutherland. Será liberado en 1991 y cobrará $35 millones estadounidenses del Estado iraní, ya que se demostró que éste había dado la orden. 1986, el presidente del INI y el de Volkswagen firman en Ginebra la venta del 51% de las acciones de SEAT a la multinacional alemana. 1991, el rey Hussein de Jordania firma el documento constitucional que abre el camino al multipartidismo y que fue aprobado por aclamación y sin voto por la Conferencia Nacional. 1995, el gobierno de Italia inaugura el Parque Nacional del Vesubio. 1999, en el marco de la Guerra de Kosovo, Yugoslavia y la OTAN firman el Tratado de Paz. 2001, los irlandeses rechazan en referéndum el Tratado de Niza para permitir la ampliación de la Unión Europea a los países candidatos del este y del centro de Europa. 2006, en Alemania se inicia la 18ª Copa Mundial de Fútbol. 2007, la banda argentina Soda Stereo, tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso, Me Verás Volver 2007. 2017, Ala Ibro que lanza su primera canción como solista Look at Us Now junto a los Kings y a Dollar A Pfeffer.